La voz de la noticia, el diálogo, la posición y la respuesta en la entrevista. Oiga, vea la información que tenemos relacionada con el tema de la gasolina, ¿no? Le voy a leer brevemente una nota que recibimos que tiene que ver con la entrevista que vamos a tener a continuación. Empresarios gasolineros en México denunciaron públicamente una amplia red oficial de derecho de piso y moches orquestada presuntamente por funcionarios y exfuncionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, en la que se sumarían entre 2.300 y 2.500 millones de pesos. Cerca de 6.000 establecimientos de gasolineras decidieron alzar la voz luego de haber aportado unos 2.500 millones de pesos durante ese sexenio para poder mantenerse en operación y no ser clausurados bajo excusas ilegales por autoridades federales. ¿Qué le parece? Los empresarios decidieron poner un alto a los moches y extorsiones que presuntamente se realizan a nombre del titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, por lo que además de hacerlo públicamente anunciaron que emprenderán acciones penales. Los moches se pagan cada mes, una parte en efectivo y otra en cuentas bancarias de lo que denominan el Grupo Monterrey, en el que supuestamente se encuentran enterados al más alto nivel de la Profeco. Hombres de negocio del sector de los estados de Guanajuato, Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Querétaro y Michoacán señalaron a la ahora ex subprocurador de Verificación y Defensa de la Confianza Profeco, Cuauhtémoc Villarreal Martínez, de presuntamente encabezar esta red de moches y extorsiones. ¿Qué le parece? En fin. Y como esto mucho más, cada vez nos convertimos en el problema de la gasolina que sigue creciendo. En la línea telefónica el maestro Ramsés Pech, analista de la industria de energía y economía. Maestro Pech, qué gusto saludarlo. Buenas tardes, Felipe, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Un fuerte abrazo también, querido Ramsés. ¿Cómo ves este tema de los moches? Bueno, yo creo que ahorita lo que vamos a estar observando, y esto es derivado de que el margen de las estaciones de servicio cada día se está reduciendo más. ¿Por qué está reduciendo más? Porque tú y yo cada vez que vamos a pagar hoy en día un litro de gasolina, estamos pagando más o menos 6 pesos, más o menos lo que está pagando por cada litro que están pagando, que están cobrando de impuestos. Entonces yo creo que aquí lo más importante es establecer hasta dónde está, si esto se llega a confirmar, y en cuánto está afectando a las estaciones de servicio. Hemos de recordar que tarde o temprano este costo alguien lo tiene que pagar, y a veces creo que es tanto la estación de servicio como el consumidor final. El precio de la gasolina regular cuesta casi $5 el galón, ¿no? Y en Estados Unidos vale 13, o sea, está más cara aquí que en Estados Unidos. ¿Te acuerdas en junio del año pasado que salimos y comentamos todo el mundo que estábamos diciendo, oye, el precio de la gasolina en Estados Unidos, la regular en promedio, cuesta $5? Y un año después, ¿quién iba a decirnos? Por eso dicen dicho, nunca hay que hablar, como dicen dicho, nunca hay que escupir para arriba, dicen. Y ya ves ahorita, el precio de la gasolina cuesta $5 y en Estados Unidos vale 3. Y cuando hago una proyección del costo de la gasolina contra la inflación, resulta ser que en Estados Unidos la inflación baja y la gasolina baja, y en México no. La inflación baja, pero la gasolina sigue subiendo unos centavitos. Y esto se deriva principalmente porque la mayoría de los impuestos que se cobran en Estados Unidos son fijos y en México son variables cada semana de acuerdo a lo que dicta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sí, ahora, decía el presidente a finales de la semana pasada que vamos re bien, ¿no? La economía, pero eso en nuestros bolsillos no se refleja. La gente cada vez estamos buscando las gasolineras que tengan un pesito más barata que otra, y en promedio está en 24 cuando nos habían prometido en 10 pesos, ¿no? Sí, y yo creo que el precio de los combustibles en México no van a disminuir de acuerdo a lo que hemos observado de los impuestos, y resulta ser que, como estamos comentando, la gasolina vale hoy más barata en Estados Unidos comparado que nosotros, casi está llegando a los $5 el galón. Y lo más crítico es que refinar en Estados Unidos sale más barato que en México. Más o menos hicimos un cálculo, refinar la gasolina regular sale casi 2 pesos más barato que en Estados Unidos, que comparado con México. Y en México sale más barato el crudo porque el crudo que metemos en nuestro país es un crudo intermedio que vale menos, y en Estados Unidos es un crudo más ligero que vale más, y por eso tienen ellos una mayor cantidad de gasolina. Ellos en Estados Unidos consumen más de 9 millones de barriles diarios de gasolina regular, y más o menos 4 millones diarios de diésel de bajo azufre. Sí. Por último, querido maestro Pech, ya digo, sin ánimos de estar todo el tiempo insistiendo en lo mismo, ¿no? De que el presidente nos prometió cuando era candidato que la gasolina iba a estar a 10 pesos y que no cumple.
¿está en sus manos o no está en sus manos este precio de la gasolina? O sea, para que tampoco tengamos sueños guajiros y pensemos de que al ratito o no nos quieran decir al rato los siguientes candidatos de que van a bajar el precio de la gasolina. Bueno, eso puede ser por medio de un decreto o por medio del Poder Legislativo en el presupuesto de 2024 que disminuyan el impuesto, sobre todo de jet, pero la fórmula que nos dice es que el impuesto a las gasolinas y diésel aumenta conforme lo que veamos de la inflación. Esta inflación, si cerramos por debajo del 5%, va a ser muy poco el incremento. Y otra cosa que acabas de comentar, hay que tener los sueños bien puestos. Y si me permites, creo que hoy en día, no sé si has escuchado que la Comisión Federal de Electricidad nos dice que puede cubrir la demanda de electricidad, y en muchos países, en muchos estados y sobre todo en municipios y en colonias estamos viendo apagones. Ajá. Entonces, el problema de estos apagones, para dejárselo claro al público, es que no está en la generación de la electricidad, está en las líneas de distribución, y las líneas de distribución es el poste de la luz que está cerca de tu casa, el transformador y la línea. Y te doy rápido este ejemplo. Imagínate que tú te paras en una colonia donde solo habían 10 casas, y solo podías construir 20 casas más porque el cable donde llega la electricidad podía resistir 10 casas más. Resulta ser que alguien hizo 50 casas y todo el mundo quiere pasar por esa electricidad para que podamos surtir. Eso es imposible, por eso decimos que se abrieron las cuchillas o el transformador se quemó. Entonces hay que tener mucho cuidado, que el problema que tenemos hoy en día del incremento de la demanda se refiere principalmente a que hoy, a partir de este horario que tenemos una hora más de demanda, porque oscurece a las 7, antes oscurecía a las 8. Cierto, ahí está el cambio de horario. Entonces, exacto, entonces ¿cuál es la actividad donde la llevamos más tarde? Y tú me lo dices, José Luis, que te levantas en la mañana y te acuestas también tarde a veces. De las 5 a las 7 de la mañana, o de las 7 a las 12 de la noche hay mayor actividad en las casas. No, pues en la mañana. No, pues resulta ser que es en la tarde. Mira, pues así que aprendimos algo. Sí, porque todo el mundo llegamos. Tienes toda la razón. Prendemos la luz, el aire acondicionado, y el problema hoy en día, y otra cosa muy importante, las ciudades han sido mal construidas en nuestro país. Cierto. El 80% de la población en México vivimos en las ciudades. Entonces, los edificios, la sombra que te dan no significa que vas a poder tener menor temperatura, al contrario, se incrementa más la temperatura. Y la comparación de un área rural con una ciudad es que la ciudad tiene entre 6 y 8 grados más que una área rural. Cierto. Entonces, imagínate todo esto que viene. Oye, entonces cuando hagan el balance al final de este año de lo que va a ser el primer año sin haber cambiado el horario, nos vamos a dar cuenta de qué tan beneficioso fue regresar a lo de antes o no haber mantenido el cambio de horario como lo teníamos, ¿verdad? Sí, porque ahorita la semana pasada la Comisión Federal de Electricidad indicó que hubo un pico alto de casi 51,000 megawatts a las 5 de la tarde, baja a 40, pero vuelve a subir en la noche como a 48, claro. 48,000 megas, que es lo que se consume a nivel nacional. Y de las 7 de la noche hasta las 12 de la noche se mantiene en un rango entre 45 y 50,000 megawatts. Entonces, te imaginas esa cantidad de energía que tienen que generar en las plantas de generación, tienes que distribuirlas y que llegue a los hogares, pero el problema está en la distribución, porque hay los cables no tienen una buena infraestructura. Te lo digo porque hoy me pasó en la mañana, de la 1 de la mañana a las 10 de la mañana no tuve luz. Imagínate la temperatura aquí en Villahermosa, de 30 hasta 35 grados en la noche, y sin aire acondicionado o un ventilador que siquiera, imagínate. Sí, pues. Querido maestro Pech, siempre es un honor. Muchísimas gracias por tomarme la llamada y estamos en contacto, señor. No, el honor es mío y gracias por tu tiempo y poder comunicarles al público. Muchísimas gracias, maestro Pech. Ahí tiene usted. Del tema de la gasolina fuimos al tema de la energía, pero así están las cosas ahorita en el país con esto que hemos venido dando. Y el tema de la Profeco, ¿no? Lo de los gasolineros, hay que darle seguimiento a ese tema, también está muy bueno.